Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Buenas noches y qué bueno estar con ustedes en su compañía en este programa de Diálogos Metropolitanos para conversar con tres invitados muy importantes en el balance permanente que se hace en el Valle de Aburrá del periodo de gestión de los episodios de contaminación atmosférica para la temporada de febrero, marzo, que ya sabíamos y que queremos que ellos nos hagan el balance, qué ha pasado, cómo estamos, qué sigue, en qué momento nos encontramos en nuestro Valle de Aburrá y tener claridad para cada uno y cada una de ustedes que nos han escrito, nos han puesto mensajes, los hemos leído en Twitter y especialmente que se genere cada vez más pedagogía para comprender cómo es el manejo de nuestro aire como eje fundamental de la vida en el Valle de Aburrá. Bienvenida, doctora María del Pilar, subdirectora ambiental del área metropolitana, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Lili, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes, para Sergio, para Carlos David, y bueno, aquí estamos también de una u otra manera rindiendo cuentas de lo que ha sido este periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de nuestro primer semestre del año. Ha sido un tema clave para esta agenda del primer semestre del 2019. Sí, claro, nosotros siempre estos primeros semestres los tenemos complejos. Este año en particular pues también tuvimos fenómeno del Niño, así como en el año 2016. Y ya hemos venido pues afinando el protocolo para enfrentar estos episodios, pero obviamente cada episodio es diferente, nos deja grandes enseñanzas, grandes retos, y la idea es seguir construyendo para que en un futuro, ojalá no muy lejano, pues podamos tener también estas condiciones meteorológicas que son totalmente normales y que se dan en los periodos de transición de periodo seco a lluvioso, pero que cuando avancemos hacia una región baja en carbono, baja en contaminantes, pues se puedan tener los fenómenos meteorológicos, pero ya de una manera más tranquila, que la calidad del aire no se vea tan afectada. Bueno, también está con nosotros el secretario de Medio Ambiente de Medellín, el doctor Sergio Orozco Escobar. Gracias, secretario, por estar aquí, y esto ya se vuelve un asunto importante, estar explicando y dando la cara frente a estos temas. Así es, Liliana, con las buenas noches para todos, y acá estamos contándole a la ciudad qué fue lo que se hizo, para dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos gestionando y cómo esas tres instituciones y muchas más, los otros municipios, las universidades, la ciudadanía, trabajamos de la mano siempre, y no solo en esta época, en este periodo tan cortico de contingencia, sino que tenemos todo el año para trabajar y para planear todo el tema calidad del aire de la ciudad y de la región metropolitana. Bueno, y con toda la información técnica que nos gusta mucho que nos presente el doctor Carlos David Hoyos Ortiz, director del CIATA, porque nos ha enseñado, doctor Carlos David, a volver esto muy pedagógico, muy coquito, que lo entendamos, y sin quererlo, casi todos, pues los televidentes y nosotros estamos haciendo un diplomado un poco avanzado en meteorología, en clima, en todas esas diferencias, en lo que usted tanto sabe. Buenas noches, Liliana, buenas noches, subdirectora y secretario de Medio Ambiente de Medellín. Sí, yo creo que, pues agradeciendo la invitación, lo que dices es muy cierto. Yo creo que en este momento, si el Valle de Aburrá, los habitantes presentan un examen de calidad del aire, le ganaríamos a cualquier región de Colombia en ese ICFES, por así decirlo, y no solamente de Colombia, sino de muchas partes del mundo. Y yo creo que eso es muy importante, en particular porque eso ha desatado acciones también desde el ciudadano mismo en muchos aspectos. Y conocer, medir, saber de los datos nos permite a todos actuar con mayor certeza. Y también está conmigo Paola Cardona, compañera del equipo de Diálogos Metropolitanos, comunicadora e investigadora, responsable de esta relación en redes sociales, además de muchas otras cosas. Paola, bienvenida. Hola, Liliana, un saludo especial para todos los televidentes, y pues qué bueno tener una nueva oportunidad de estar con todos ustedes en esta ocasión para esta rendición de cuentas, para que veamos pues cómo ha sido este periodo en relación con la calidad del aire. También estamos nosotros en las redes muy conectados para que conversemos sobre este tema.
Primero porque les estamos transmitiendo el programa a través de diferentes canales, Facebook, a través de los sitios web del área metropolitana y de Telemedellín, porque estamos en las redes sociales interactuando con ustedes. ¿De qué manera? Estamos muy pendientes de todo lo que ustedes nos escriben. ¿Para qué? Para nosotros compartírselo a la vez a quienes son nuestros invitados y a quienes son tomadores de decisiones en relación con esas inquietudes de ustedes. Así que bien invitados a que sigan Área Metropol, Telemedellín en Twitter con el numeral Diálogos Metropolitanos. Y para iniciar esta conversación yo quiero que miremos el análisis que hace el ingeniero Santiago Jaramillo Gil del equipo del CIATA sobre cómo fue todo este periodo de episodios y que sea provocación para la conversación y esa explicación que le demos al ciudadano de cómo vamos y cómo seguimos, qué es lo que sigue el resto del año en relación con el aire. Desde el 2016, cuando se dio el episodio más crítico para la calidad del aire en la ciudad, donde alcanzamos niveles bastante altos, concentraciones diarias por encima de 100 microgramos, casi 17 días, con casi todas las estaciones en niveles rojos. A partir de ese momento, el área metropolitana empezó a gestionar dos planes muy importantes para la calidad del aire de la ciudad. El de corto plazo, que es el PUECA, y el de largo plazo, que es el PIGECA. A partir del 2017 se empezó a aplicar el PUECA, que es el plan para los episodios críticos, que son estas medidas más restrictivas para las industrias y para la movilidad en la ciudad, de los camiones especialmente, los más contaminantes, que son volquetas y camiones. Con la aplicación de este plan hemos visto como año tras año la cantidad de días en rojo han venido disminuyendo, a pesar incluso de que las condiciones meteorológicas sean tan desfavorables como las de este año. Este es un resumen de cómo fue este episodio crítico de calidad del aire, desde 18 de febrero, que es la primera columna, hasta la primera semana de abril, que es la última. Cada columna es un día distinto, cómo fue medido por cada una de las estaciones de calidad del aire que tenemos en el área metropolitana. Y durante este episodio se decretaron 3 veces medidas de estado de alerta, que fue en 5 de marzo, el 16 de marzo y la última semana de marzo. Teniendo en cuenta la mejora que hemos logrado gracias al PIGECA y teniendo en cuenta la reducción en las emisiones que se logran con el PUECA, consideramos que el estado que obtuvimos, si no se hubieran tomado estas medidas, hubieran sido así aproximadamente. Si no hubiera sido por estas medidas que venimos tomando desde hace 3 años y por el PUECA, las medidas restrictivas de corto plazo que tomamos en cada evento crítico, estimamos que probablemente durante esta temporada hubiéramos tenido condiciones similares o incluso más desfavorables, peores que la del 2016, donde, como he dicho, pasamos más de 17 días en rojo. Ahí Santiago nos da una provocación de una información que es clave de cómo estábamos. Doctora María del Pilar, el poder comprender como habitantes de este Valle de Aburrá que hay un plan integral que tiene medidas al mediano y largo plazo, esto es de largo aliento, que son actividades, y otras a corto plazo, que ya es el PUECA, que es el protocolo, cuando estamos en un momento, nos ha costado un poco entenderlo. Sí, a veces las personas exigen ya medidas que acaben con las industrias, acaben con el transporte público, saque todas las volquetas, saque todo el transporte de carga, o sea, desaparezca todo lo que tenga una chimenea. No es tan fácil y por eso existe el PIGECA, o sea, se requiere un proceso. Sí, claro, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de apropiación social y es un proceso también de entender que nosotros estamos en un valle encerrado en montañas, que tenemos unas condiciones 2 épocas del año y que no es solamente nosotros como Valle de Aburrá, sino que también es típico de la región andina y que precisamente con la cantidad de población que tenemos, con las actividades, pues generamos unos contaminantes, pero que hay que controlar esos contaminantes y que eso es lo que hemos venido haciendo, como decía Santiago ahora, con un protocolo que ya está establecido, el primero en el país, y con un plan integral de gestión de calidad del aire que también está aprobado por nuestra Junta Metropolitana, que es el PIGECA al año 2030. ¿Qué es lo que ha sucedido también? Que toda esa información, como bien decía Carlos David ahora, pues se ha entregado a la ciudadanía. Hemos hecho una labor de pedagogía que siempre faltará, que siempre será necesario reforzar,
pero que esa labor, cuando ya el ciudadano tiene el conocimiento, pues obviamente hay unas exigencias, ya tenemos todos la posibilidad de una aplicación en nuestro celular o en una página web, entonces claro, todo el mundo ya empieza a hacer una exigencia a las autoridades ambientales y es maravilloso que eso suceda, porque eso que implica de que hay una corresponsabilidad, de que hay unas sinergias, de que hay un entendimiento, y por eso es importante contarles que también una vez finalizado el periodo de gestión empieza ya otra etapa diferente donde el resto del año nosotros tenemos una calidad del aire entre buena y moderada, que en los episodios críticos hay que hacer un control de la contaminación, porque obviamente tenemos que proteger la salud de los habitantes, pero que no es la condición, digamos, de todo el resto del año, exceptuando obviamente octubre, noviembre, sino que es una condición compleja precisamente porque tenemos esa situación atmosférica. Doctor Sergio, hay un compromiso de quienes han firmado el Pacto por el Aire, o sea, las empresas están comprometidas, teníamos aquí en un programa anterior todo el tema del sector, digamos, de transporte de carga, que viene haciendo unos grandes esfuerzos, los comerciantes, a veces puede ser muy invisible, ¿cierto? Como para muchas personas, a pesar de que se cuente, pero hay un trabajo conjunto, realmente hay un compromiso, no fue un acto de farándula de ir a firmar, sino que es un acto real que viene con acciones. Así es, Liliana, y son 105 empresas que ya tenemos firmantes, más de 500 compromisos en su totalidad. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuve en ISA, una de las empresas firmantes por el Pacto por la Calidad del Aire. Los resultados son completamente sorprendentes. Nosotros desde la matriz incluso no alcanzamos a dimensionar todo lo que hacen desde las empresas. La matriz es el cuadrito de seguimiento que usted viene haciendo. Exactamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un dato pues, para que la gente lo tenga, cerca de 25.000 galones de combustible fósil ahorrados con todas las prácticas que ellos han implementado. Tenían cerca de 100 teletrabajadores entre las 4 filiales de ellos, horarios flexibles, tienen un programa de 10 bicicletas eléctricas que la gente se pelea por subir hasta ISA con estas bicicletas asistidas porque tienen unos incentivos, el parqueadero lo cobran y el parqueadero lo cobran acorde al tipo de vehículo. Entonces, si vos vas con 3 personas te cobran menos que si vas vos solo, te cobran menos si es un vehículo híbrido, si es un vehículo eléctrico es gratis. Entonces, un montón de cosas que hacen que la gente se mueva diferente, que piense diferente y que empiecen a crear cultura alrededor de su movilidad y de cómo se transportan en su día a día. Entonces es muy importante que la gente entienda que estos pactos, que son voluntarios, que aquí no hay ningún tema restrictivo, son fundamentales para el cambio de cultura de la ciudad y de la forma de cómo todos nos movemos. El análisis de los datos entonces empieza a ver que estas acciones son importantes. Santiago nos mostraba, si no hubiera un plan integral de gestión del aire, y si no hubiera un protocolo, como se llama el POECA, estaríamos en rojo por completa esa pantalla. Correcto, el análisis de datos y cualquier estadística que se haga, no es una estadística amañada, no es que estemos diciendo, por este lado sí nos da una reducción, pero por este no, no. Todas las estadísticas que hacemos nos muestran unas reducciones muy importantes. El porcentaje de excedencia ha disminuido, el largo plazo hemos rebajado entre 10 y 11 microgramos metros cúbicos en solo 3 años. El valor máximo en rojo, cuando estamos en rojo en las estaciones, y a mí este me gusta mucho, y me voy a extender un segundo en esto, sí. Porque yo lo comparo y se los comparo a mis amigos. Uno va y se hace un examen de colesterol, le dicen, tenés el colesterol alto, pero uno pregunta el número, porque es distinto tenerlo alto en 500 a tenerlo alto en 250. Las medidas son totalmente distintas, evidencia una condición distinta. ¿Y las acciones son distintas? Las acciones son distintas. En el 2016 teníamos rojos en 118 microgramos metro cúbico, promedio diario, y hoy en esa misma estación tuvimos rojos de 66. Estamos hablando de casi la mitad. Ambas en rojo y a veces solo miramos el color, pero son 2 rojos muy distintos. Entonces también incluso en esos máximos diarios hemos tenido efectividad en las medidas, tanto las de largo como las de corto plazo. En el día de hoy, durante la mañana, desde la mañana, el periódico Ciudad Sur, también el concejal Carvalho, y varias personas empezaron a escribir, a decir, mire, tenemos unas estaciones en naranja, otras en rojo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué paramos las medidas de la semana pasada? ¿Por qué no seguimos en ella? Seguimos en el fenómeno del niño. ¿Eso influye también en la situación que tenemos del aire el día de hoy? Sí, claro, pero en este momento, y las medidas son para tomarlas, y valga la redundancia que es de gusto, en su justa medida. Nosotros en este momento tenemos 15 estaciones en amarillo,
de las poblacionales en el Valle de Aburrá, y tenemos 4 o 5 en naranja. En este momento, y como lo veíamos cuando se empezaron a poner en naranja, no tenían una probabilidad alta desde el punto de vista meteorológico de pasar a rojo, y ya algunas de ellas están disminuyendo. La Nacional, que estaba en naranja, Casa de Justicia, que estaba en naranja, están justo en el umbral entre naranja y amarillo y con tendencia a la baja. Entonces, nosotros hacemos ese análisis permanente. Sabíamos, obviamente, que con respecto a la semana pasada íbamos a levantar las medidas, a subir un poco, porque las medidas de prevención se tomaron por algo y sirven en reducir la cantidad de emisiones. Entonces, claro, iba a subir un poco, pero no es necesario en este momento. Nosotros no hemos recomendado desde ningún punto de vista mantener medidas o tener otras medidas desde lo técnico. El resultado es muy positivo, incluyendo y considerando incluso este caso de esas estaciones en naranja que tenemos en este momento, sigue siendo muy positivo, y la próxima semana nos ayudará mucho. Hay algo que contar, y es que el 2016, y perdón por extenderme un poco, tuvimos la Semana Santa en medio del periodo crítico, que nos ayudó muchísimo en ese año. Este año no, nosotros no tenemos la Semana Santa después de la próxima semana. Entonces ahora es normal también que el viernes y sábado vamos a tener unos picos en las estaciones, porque el éxodo de Semana Santa comienza el viernes y sábado, pero eso también será positivo ya una vez entremos en la próxima semana para el Valle de Aburrá. Entonces no nos alarmemos si el viernes o sábado tenemos algunas estaciones un poco más altas de lo normal. Y ahí también, pues, como complementándole a Carlos, y es un poco el tema de cuáles fueron los días peores del año pasado, y que coincidieron con un domingo y con el viernes y jueves santo, que fueron los días que peor estuvimos meteorológicamente hablando. Entonces, a nosotros este año se nos juntó todo, la meteorología mala, y coincidieron con unas épocas en las que todo el mundo estaba haciendo su actividad normal, y que no coincidieron como el año pasado, que nos favoreció que fuera una época en la que tuviéramos menos emisiones, ya que la gente estaba por fuera. Y también empieza a suceder, doctora María del Pilar, que algunas de esas estaciones están cerca de otras intervenciones que están pasando, o una vía que se está arreglando, y entonces se achiquita la vía para que pasen todos los vehículos, por lo tanto se hace más lento el tráfico, y por lo tanto aumentan las emisiones. Sí, en efecto, como contaba Carlos David ahora, pues si nosotros, y obviamente con todo el apoyo del CIATA, pues que es nuestra herramienta técnica, nos percatáramos de que todas las estaciones están subiendo como fenómeno de cuenca atmosférica que va desde Barbosa hasta Caldas, pues definitivamente tendríamos que haber dicho, venga, hay que tomar medidas, y seguramente se debieron de haber extendido desde el 6 de abril. Pero las situaciones que hemos observado han sido puntuales. Nuestra unidad de emergencias ambientales ha recorrido las estaciones que han estado en este momento en color naranja, y hemos detectado situaciones que están arreglando una vía, un andén, entonces la movilidad es reducida en ese punto, pero de inmediato se pone el secretario de Tránsito con el de Ambiente en sintonía para propiciar mejor flujo vehicular, y empiezan a bajar los indicadores. Una puntual de una estación de café tostado que no estaba registrado porque lo estaban haciendo desde un apartamento, entonces se detectó que también podía afectar. Es decir, lo que está sucediendo en este momento son temas puntuales que estamos tratando de controlar, también con el apoyo de Corantioquia, porque recordemos que hay también algunas ladrilleras en zona rural, entonces ellos están también haciendo las verificaciones a que haya lugar desde la competencia que tienen en su jurisdicción. Entonces, como bien lo dice Carlos, nosotros estamos 24 horas, 7 días de la semana pendientes de las estaciones, de darnos cuenta de que fuera una situación ya de cuenca, o sea, de Valle de Aburrá, pues estaríamos obviamente muy pendientes para poder informar a la ciudadanía, pero sabemos que son temas puntuales que obedecen muchos de ellos a movilidad o a temas ya que estamos solucionando desde el ejercicio de control y vigilancia. Doctor Carlos David, hay la posibilidad de que un día estemos todas en verde. Lo digo porque también lo he leído en distintos espacios de redes sociales, en quejas, en grupos de WhatsApp, es que nos están engañando con el colorcito amarillo, es que nos quieren resignar al color amarillo. Pudiéramos pensar que hay una ciudad del mundo que tiene todo en verde todo el tiempo, con toda la construcción que hemos tenido, con todos los antecedentes que hemos tenido, a veces ordenados y otros desordenados. ¿Es posible desde los estudios que usted conoce? No, la verdad es que no. Incluso podemos no tener las montañas, pero una ciudad del tamaño de los habitantes, o con los habitantes del tamaño del Valle de Aburrá, ni el tamaño ni los habitantes del Valle de Aburrá tendría esa posibilidad.
nosotros hemos llegado a tener la mitad de las estaciones en verde en días laborales, en semanas, y eso puede ocurrir y dentro de 5 años, si se continúa en el próximo periodo con ese plan de largo plazo, con seguridad ese número podrá subir aún más, un 70% de estaciones en verde, ese es el objetivo, pero todas no, es decir, hay sectores neurálgicos en la ciudad desde muchos puntos de vista, sectores donde acuden muchos estudiantes, y así sean todos en transporte público, pues se necesitan muchos buses para llegar ahí, y eso hará que las estaciones no estén en verde. Hemos mejorado, seguiremos mejorando, pero no existe una ciudad en el mundo que tenga condiciones de todas las estaciones en verde todo el año, eso no existe. Yo acá pues estaba revisando, porque yo sí guardo pues como dijo Julieta los daticos, hay un dato del domingo 14 de octubre, que es el día que más estaciones hemos tenido nosotros en verde, y teníamos todas excepto una. Y eso era pues como que teníamos estamos en estado de prevención, teníamos todas, pero es el día que más cerca hemos estado a tener todas las estaciones, y fue el domingo 14 de octubre. Entonces es también lo que dice Carlos, son condiciones Vamos para allá. Sí, pero que son condiciones que no son como tan normales. Es un domingo donde tenemos una reducción importante de movilidad, y adicionalmente a eso veníamos contado una semana donde teníamos estado de prevención, que fue la semana de octubre, donde aplicamos también el tema de medidas por la posible contingencia que vamos a tener. Que es muy importante también porque nosotros, como bien lo decía ahora también Carlos, en una conversación, es que siempre estamos mirando lo negativo, es decir, el resto del año, pues si hacemos el símil con años anteriores, 2016, 2017, 2018, vamos a ver que seguramente este año vamos a estar mejor en los meses de mayo, en los meses de junio, y cómo, nos contaba Santiago, cómo ha venido evolucionando y mejorando esa calidad del aire. Es muy importante porque nosotros hemos hecho acciones contundentes, el mejoramiento de la calidad de los combustibles fue demasiado importante. La renovación del parque automotor, ¿cierto? Que también se han hecho buses eléctricos, taxis eléctricos, la cultura ciudadana. Entonces, los planes de movilidad empresarial sostenible. Los planes de movilidad empresarial sostenibles que han sido muy importantes. Entonces, todas esas acciones han hecho que, como se decía ahora, hayamos disminuido 10 microgramos metro cúbico en estos años, y que la idea es continuar con ese esfuerzo sostenido en el tiempo. Eso es muy importante, porque lo insistimos y lo decimos siempre, tenemos 12 momentos críticos, pero el resto del año tenemos una situación donde la calidad del aire, como bien lo decía Sergio ahorita, está entre buena y moderada, y que la idea es que sigamos en ese mejoramiento continuo. Vamos a un corte y conoceremos qué se ha hecho en el tema de movilidad. La subdirectora de movilidad del área metropolitana nos hará un balance de todo el trabajo que se viene haciendo, porque cada una de las subdirecciones, además de las secretarías de la Alcaldía de Medellín y de las demás alcaldías, están haciendo unos grandes esfuerzos para poner esas medidas que necesitamos y que sean permanentes en el tiempo. Ya regresamos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El gremio transportador del transporte público colectivo del Valle de la Aburrá ha sido un gran aliado para nosotros en este proceso de mitigación del impacto de la movilidad en la calidad del aire. Tenemos una estrategia que llamamos modernización por convenios de colaboración empresarial, que tiene 3 elementos fundamentales. El primero es la unificación de la operación de las empresas, la reestructuración operativa para mejorar, digamos, y racionalizar un poco, resolver esas rutas superpuestas, en fin. Y el tercer elemento es la modernización empresarial. Estos 3 factores han hecho que se produzcan unos resultados muy importantes para la reducción de emisiones en el Valle de la Aburrá. Tenemos una reducción de la edad del parque automotor de 9 a 6 años desde que iniciamos el proceso de modernización. Tenemos que, como consecuencia de la reestructuración, de la operación conjunta, se reducen a diario 58.000 kilómetros recorridos. Eso sumado a la renovación del parque automotor, que nos tiene más o menos en un 72% de flota funcionando con tecnologías limpias, nos permite cada día evitar 52 toneladas de CO2 emitidas al aire del Valle de la Aburrá. Y creo que estamos empezando a tener un cambio muy positivo en lo cultural. Los transportadores se han sumado a esa estrategia, con ellos veníamos trabajando, pero creo que toda esta dinámica de los desafíos de la calidad del aire aceleró sus procesos de transformación, y hoy ya los uno iba hablando de posibilidad de incorporar tecnologías eléctricas y nuevas alternativas que nos ayudarán a mejorar sustancialmente la calidad del aire del Valle de la Aburrá. En el Valle de la Aburrá nos une el aire lo respiramos todos, entonces es un trabajo de todos y una corresponsabilidad
por el hecho de vivir en esta ciudad. Todos aportamos, digamos, al problema de la contaminación, pero también todos tenemos la posibilidad de aportar a su solución. Indudablemente hay mucho por hacer, eso sí, pues lo tenemos claro absolutamente todos. Lo que también hay que destacar es que se está haciendo, no está en teoría, no está en discursos, están hechos prácticos. Aquí en el programa hemos mostrado el compromiso de los transportadores de distintos, transporte público, el colectivo, carga, están haciendo unos grandes esfuerzos que a veces quisiéramos que fuera eso así muy rápido, listo, ya, como con una varita mágica. Sin embargo, tiene unas rutas y pues como nos lo decía la subdirectora, hay un camino y se está haciendo y hay un compromiso real y la autoridad de movilidad lo está tratando de garantizar porque esto es muy serio, tiene que ver con la vida. Y nosotras hicimos, Paola, una pregunta para que las personas consideraran cómo vamos en ese avance del cuidado del aire. ¿Qué nos dijeron? Así es, la idea fue en este caso pues como valorar lo que ha sido también estos años de trabajo por el aire y preguntamos cuál ha sido el avance más significativo en el cuidado de la calidad del aire en los últimos años. Dimos 4 opciones: mayor interés por el aire, compromiso de los sectores, es tema de investigación y que hay un protocolo para actuar, el POECA. Los resultados fueron los siguientes: un 54% dice que hay mayor interés por el aire, un 18% que es tema de investigación, un 17% que hay un protocolo para actuar y finalmente un 11% el compromiso de los sectores. Bueno, eso es clave porque entonces se detecta que hay un mayor, como ustedes lo decían, un mayor interés por el aire y eso es clave porque entonces nos lleva a crear acciones individuales, familiares, empresariales y por sectores también. Sí, es algo muy de la cultura, de la condición humana, que valoremos las cosas cuando no las tenemos o cuando se van escaseando. Entonces es muy importante esa valoración que hacemos al recurso aire, es uno de nuestros recursos naturales. Entonces ese porcentaje nos dice mucho y es que realmente la ciudadanía, los distintos actores, todo el esfuerzo que hemos hecho por dar a conocer la problemática de calidad del aire, que eso viene pues incluso de tiempo atrás. En el 2007 fue el reconocimiento público de la problemática de calidad del aire con el primer pacto que se firmó, pero es lo mismo nos sucede con el recurso hídrico, ¿cierto? Cuando vemos que nos van a un racionamiento, cuando vemos que entonces nos van a cobrar por consumir más metros cúbicos en nuestros hogares, entonces decimos, ay no, vení, es que el agua es muy importante, cerremos la llave. Entonces es lo mismo, o sea, si hay una valoración de nuestros recursos naturales, recurso flora, fauna, aire, suelo y aire, pues y agua, obviamente vamos a tener mayor apropiación, mayor compromiso de los actores y vamos a entender de que no es solamente por estos 4 años, sino que tenemos que seguir construyendo lo que de tiempo atrás viene y hacia el futuro, sobre todo con miras al 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, doctor Carlos David, explíquenos como profesor aquí en el televisor, en la pantalla, cómo fue este paso a paso. Santiago nos hizo un llamado de atención inicial, pero queremos que usted nos cuente, sí, para que los televidentes lo entiendan, qué pasó, cómo lo logramos sortear y cómo la prevención tiene sentido. Yo la conozco desde que trabajaba en Naciones Unidas con el tema de drogas y soy preventóloga y la prevención es muy importante porque nos garantiza a prepararnos. ¿Por qué aquí es tan importante? Correcto, y en eso somos uno de los pocos territorios del mundo que lo hace con esa responsabilidad y por eso hay que proteger tanto estas medidas que se toman anticipadamente. Lo primero que garantiza la prevención es el conocimiento. En este caso el conocimiento de qué. Darnos cuenta que exacto, es verdad. El conocimiento de qué. En este caso el conocimiento anticipado, que vamos a tener unas semanas del año particulares, unas semanas del año muy particulares en las cuales la calidad del aire puede desmejorar, que se pueden acumular los contaminantes. En este caso específico, desde diciembre, principios de enero, nosotros teníamos claro este calendario. Febrero, marzo, abril, con las semanas marcadas, cuáles tenían alta probabilidad, cuáles tenían probabilidad media alta de tener acumulación de contaminantes. Y ese calendario entonces nos permitió con todas las autoridades, es decir, decretar, hombre, desde esta fecha, 18 de febrero hasta el 6 de abril, es el periodo de gestión de episodios. Evaluaremos en el 30 de marzo si en la semana última en abril necesita o no medidas. El 30 de marzo vimos que eran necesarias y se extendieron. Eso es muy importante, esta es la base de todo. Entonces, ¿qué vimos después? Si vamos a la siguiente, ¿por qué pasaba esto? Y lo que lo vivimos durante todo este tiempo es, hombre,
el factor principal es la cobertura de nubes, asociado a la transición de la temporada seca en diciembre, enero, que siempre es mucho más seco, a la temporada húmeda, abril, mayo, que siempre, insisto, las lluvias son mucho más recurrentes, pues tenemos esta transición en la que tenemos mucha nubosidad, nubes de baja altura, pero no se materializan en lluvia, no tienen un desarrollo real para volverse lluvia, y más en esta época que tenemos condiciones de niño. Cuando tenemos niño, cuando las condiciones de temperatura del Pacífico son mayores, pues tenemos valores mayores de cobertura de nubes también, y eso afecta la radiación y por ende también se termina afectando la calidad del aire. Lo hemos explicado bien, si no hay calentamiento de la superficie del valle, el aire que está justo encima de él se queda estancado, por así decirlo, no tiene movilidad, sobre todo vertical. Cuando se calienta tiene movilidad vertical y sale del Valle de Aburrá. Eso es muy importante. Esa cobertura de nubes no solamente es en Antioquia, es en toda Colombia y sobre todo toda la zona andina. Por eso vimos Bucaramanga con temas de calidad del aire, Bogotá con temas de calidad del aire. Cali también. Sí, exacto. Y las demás ciudades que todavía no lo reportan, pero quieren empezar a trabajar a eso, hemos recibido muchas visitas. Corpo Caldas vino a visitarnos a aprender de esas buenas prácticas porque saben que también tienen una situación similar en la ciudad de Manizales. Y es verdad que Bucaramanga quiere un CIATA también. Bucaramanga hemos estado en conversaciones para suscribir el convenio. Ellos ya tienen algún equipo de monitoreo y quieren también entonces entregarle todo esto a la comunidad en tiempo real, y eso ha sido importante. Conociendo eso, entonces, comparamos con años anteriores, es decir, el reto de este año desde el punto de vista meteorológico y climático, ¿cómo ha sido? Y resulta que nuestra la experiencia más reciente con el tema del Niño y calidad del aire fue en 2016, y este año, sobre todo en las horas de la mañana, hemos tenido menos radiación promedio que ese año. Lo que quiere decir que nuestro reto este año de gestión, desde el punto de vista de que las medidas fueran útiles, fue aún mayor que el 2016. Entonces no solamente es parecido, es peor este año desde el punto de vista meteorológico para la calidad del aire. Y esta gráfica pues nos muestra eso. Las líneas punteadas son la radiación del 2016, son más altas en general que todas las líneas continuas que corresponden a las de 2019. Esa parte pues es importante también comentarla. Si seguimos adelante, entonces vemos que en la próxima diapositiva tenemos ya en el 2019, esta fue la condición que tuvimos desde el 1 de febrero hasta el día de ayer, la gran mayoría de estaciones en amarillo, a pesar de estar en una temporada crítica, incluso con días en verde y algunos días en naranja, y solamente un día donde tuvimos más de 5 estaciones en rojo. Eso es muy importante porque en el 2016, con condiciones ni siquiera tan críticas como las de este año, tuvimos 17 días y muchos continuos. Desde el punto de vista de salud, esto debemos evitarlo. Un día en rojo, 2, 3, 4, 5 continuos en rojo son donde realmente la salud se puede ver afectada. En casos como este, tan puntuales, tan episódicos, donde hay un día en rojo, pues la evidencia no es que podamos tener mucha afectación en salud. Se toman las medidas para evitar justamente que esté la continuidad. En el 2016 no teníamos periodo de prevención. En el 2016 no teníamos herramientas como el POECA ni el PIGECA y mucho menos el periodo de prevención. O sea, ahí entramos de una vez a la situación crítica. Correcto. ¿Cómo estaríamos? Esa pregunta es muy buena. Sí. ¿Cómo estaríamos entonces con nuestra modelación? ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos este año periodo de prevención? En la siguiente lo vamos a ver. Que es muy importante y es que nosotros el periodo de prevención lo tuvimos con el aprendizaje 2016, 2017 y ya en el 2018 empezamos con el periodo de prevención. Nosotros no teníamos, incluso eso fue lo que reconoció la Organización Mundial de la Salud, que invitó a nuestro director y al señor alcalde de Medellín a presentar el estado de prevención y tuvo un reconocimiento precisamente porque no conocían una experiencia donde 10 municipios se unieran en la toma de decisiones frente a un recurso natural tan importante como el aire, y segundo, lo que el CIATA nos presenta ya, que es un periodo donde podemos tomar medidas de prevención precisamente para evitar, como dice Carlos, llegar a robo. Eso es clave, pasó una situación crítica, difícil, ustedes se sentaron, revisaron, evaluaron y tomaron decisiones inmediatamente y se creó entonces el POECA, que es el protocolo para actuar frente a eso. Si esto nos vuelve a pasar, pues no vamos a ver qué nos pase. Sí, eso fue lo que se hizo. Correcto. Esta situación sería la que habríamos vivido Estaríamos este año. Así de rojo. Así de rojo. Así de rojo es 20 días en rojo todas las estaciones. Dios mío bendito. 17 tuvimos en el 2016,
20 habríamos tenido este año sin el plan de largo plazo, sin la disminución de esos 11 microgramos por metro cúbico y sin las medidas de que cuando empieza a subir, hombre, la pastilla. Hay que tomarnos una pastilla porque el dolor de cabeza va a ser fuerte, entonces prevenimos y evitamos esos rojos consecutivos. Ese es un ejemplo, no es verdad que nos vamos a tomar una pastilla cuando estén en rojo, sino que es un ejemplo. Correcto. Como si estuviéramos hablando de un enfermo, es una manera de decir. Porque es que se dice, hombre, es que las medidas preventivas son temporales. Sí, claro, esas de ese momento son temporales, están diseñadas para eso. Hay otras de largo plazo que, como ejemplo, son el tratamiento de largo plazo para el tema de aire. Hay que tener en cuenta esas dos maneras de solucionar y de gestionar el problema. Perfecto, sigamos. Si seguimos entonces, vemos que las medidas de alerta son muy efectivas. Este es uno de los ejemplos. Estuvimos en rojo, en el segundo episodio de alerta, y con 2 días de medidas, tuvimos 3, pero con 2 días de medidas ya estábamos con las estaciones en amarillo, al tercero ya teníamos estaciones en verde. Y en la siguiente hay un ejemplo muy particular de la estación de Villahermosa, donde vemos cómo estábamos en ese domingo. Estas barritas, mientras más elevadas, quiere decir que la contaminación es mayor, y ustedes van viendo cómo paulatinamente, día a día, incluso donde las horas picos de movilidad, también van reduciendo. Eso es lo que se logra en un episodio crítico específico con medidas de alerta. Entonces, las medidas de largo plazo han servido y las medidas de alerta, esto es un ejemplo que también han servido. Si vamos adelante, en ese episodio en particular, en promedio, todas las estaciones bajaron 35 microgramos por metro cúbico. Esa es la medida. Entonces, si hay dudas o si hemos escuchado a los televidentes que no sirven las medidas de alerta, sí sirven. Con toda seguridad, sí sirven. Claro, porque además vimos, secretario, que hubo decisiones individuales, o sea, grupos liderados, lo leí muy bonito en WhatsApp, empezaron a dar ideas y a darle ideas a las familias y ojo, salgamos distinto. No necesariamente se esperaba la medida restrictiva, sino que también se aumentó como el nivel de conciencia. Eso es una cosa súper importante, Liliana, y es que la gente hoy en día ya sabe del tema, ya conoce el tema, tiene todas las herramientas a su alcance para conocer la situación. Entonces, en cualquier momento la gente se puede meter a la aplicación del CIATA y puede conocer realmente cómo están las estaciones. Entonces, la misma gente es la que empieza a decir, venga, vámonos diferente, es que estamos en naranja, vamos para rojo, venga, vámonos diferente, venga, yo comparto el carro, venga, nos movemos diferente. Entonces, o teletrabajo o hago otra cosa. Eso, por ejemplo, era algo que también decían ahorita en ISA. En ISA, cuando anunciamos las medidas, ellos se pudieron programar y mandaron a la gente a trabajar desde la casa. Fueron casi en cada salida de medidas de alerta, fueron casi 220 trabajadores que estuvieron en la casa trabajando desde la facilidad del hogar. Entonces, es también que la gente ya tiene mayor conciencia, acepta el tema y toma las medidas incluso por ellas mismas. Bueno, eso es un ejercicio clave. ¿Qué más vimos, Carlos David? No, sabemos ya, y todos los televidentes saben muy bien de los colores, del rojo, del naranja, del amarillo, del verde, lo que significan. A ver, ¿qué significa? Cuando nosotros coloreamos una estación de verde, quiere decir que la concentración de contaminantes es muy bajita, quiere decir una buena calidad del aire. El umbral o el cambio está en 12 microgramos por metro cúbico. Entre 12 y 38 quiere decir que está en amarillo, es una calidad del aire que todavía es moderada, que no ocasiona problemas a la salud. Entonces, estar entre verde y amarillo es bueno. Obviamente la meta es estar en verde, pero si hoy en día, a 2019, estamos en amarillo en el Valle de Aburrá, es una calidad del aire aceptable y moderada. Ahora, por encima de 38 tenemos naranja y por encima de 55, 56 tenemos rojo. Yo quiero hacer un llamado porque este es muy importante para nosotros desde la gestión y desde lo técnico es muy importante porque en el 2019 incluso las estaciones de tráfico, que es la peor referencia posible porque tienen las emisiones al lado, hemos tenido 6% de los días en rojo desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Esto está actualizado hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Pues ¿cuánto porcentaje teníamos en el 2016? 46% de días en rojo en la estación de tráfico sur. Es decir, la mitad de los días en ese momento estaban en rojo. Hoy solo el 6%. Para nosotros esto es una evidencia que la gestión de largo y corto plazo han dado sus frutos. Entonces, doctora María del Pilar, el poder pensar, tenemos medidas
de largo aliento, vamos hasta el 2030, 2030, o sea, son largas que implican mesas de trabajo, reuniones, acuerdos, préstamos como el de Findeter, como lo que se acaba de firmar con el Findeter para hacer unos préstamos más fáciles y más blandos para poder cambiar las volquetas, los carros de carga. O sea, hay que hacer un trabajo de pedalear y pedalear y pedalear acuerdos con los distintos sectores. Hay unas a mediano que se van viendo y hay unas, digamos, de choque, que es cuando tenemos el POECA y cuando estamos en esa lectura que hace el CIATA. Claro, nosotros incluso hay una gráfica que pronto la podemos mostrar más adelante y es el Pareto. Nosotros tenemos unos Paretos que es como el foco que tenemos que tener precisamente para poder lograr las reducciones, y uno de los Paretos es la renovación del parque automotor. Otro Pareto importante era el mejoramiento de la calidad de los combustibles. Sí, son como a lo que hay que ponerle más cuidado porque es lo que nos contribuye a mejorar el desempeño ambiental del territorio, en este caso de calidad del aire. Entonces, por eso fue que nos dimos a la tarea, nuestro director liderando el tema, con EPM, con la Alcaldía de Medellín, con Camacol, todo, y con Findeter, obviamente, para lograr este crédito de 50.000 millones de pesos y empezar todo la renovación del parque automotor. El liderazgo que tuvimos del señor alcalde con el mejoramiento de los combustibles. Entonces, no sé si de pronto podemos ver la gráfica más adelantico. Y ahí está muy claramente en lo que es ese Pareto, ¿cierto? O sea, si nosotros le ponemos foco, porque cosas para hacer hay muchísimas, ¿cierto? O sea, muchísimas cosas, pero si focalizamos la acción, como lo estamos haciendo en estos 2 años, pues efectivamente entonces vamos a lograr esta es la imagen donde nos dice, en fuentes móviles, ¿qué tenemos que hacer? Reducir el impacto ambiental del transporte de cargas y volquetas. Entonces, tenemos que buscar cómo renovar ese parque automotor. Tenemos que, con el gobierno nacional estamos diciéndole, ayúdenos a declarar la vida útil de los vehículos. Es muy importante, todavía tenemos vehículos rodando por el territorio de los años 50, por ejemplo. Entonces, si nos devolvemos al anterior, ahí está el Pareto, por ejemplo, en fuentes móviles es en fuentes fijas es donde le tenemos que poner foco, es a todo el tema de optimización de sistemas de control de emisiones. Por eso entonces nos dimos a la tarea en el año 2016 también de por rigor subsidiario, o sea, hacer más estricta la norma nacional para el control de las emisiones, y el sector industrial apoyó, estuvimos en mesas de trabajo y ya tenemos todo el comité intersectorial. Mañana tenemos incluso nuestra primera reunión del comité gestor, que son todos los secretarios o los delegados de los señores alcaldes, y la idea es esa, estamos con cada uno de los sectores buscando cómo reducir la brecha de la contaminación. Entonces nos reunimos con el sector bebidas, con el sector alimentos, sacamos una convocatoria pública y cada sector eligió a su representante, nos hemos venido reuniendo en las mesas, y eso es muy importante porque es lo que dice Sergio, que se va generando una cultura. O sea, nosotros con ello, con los planes de movilidad, las empresas del Pacto por la Calidad del Aire han sido muy importantes porque a esas empresas las hemos priorizado para llevar toda la estrategia de móvil que hicimos con el Parque Explora y la campaña Cuando Inspiras, Respiras un Mejor Aire, con esos empleados del Pacto por la Calidad del Aire. Entonces, todas estas cosas son las que nos tienen que ayudar para resultados como estos, ¿cierto? Si quieres, Carlos, las explicas, ¿las puedes explicar la anterior? La anterior, la de los grafiquitos, esta que compara. Sí, y esta es muy importante rápidamente porque nosotros tenemos que, por obligación, medir 6 contaminantes, los que se miden en todo el mundo. Y nosotros nos hemos enfocado a hablar mucho de uno, pero es que hemos puesto el foco ahí porque es el que estaba crítico. El resto de los contaminantes en el Valle de Aburrá, el porcentaje de valores en verde, de ese índice de calidad del aire para cada uno de esos contaminantes siempre está bien. Tenemos buena calidad del aire por esos contaminantes. Entonces, tanto desde el 2016 estábamos bien y ahora mucho mejor. Y EPM10 y EPM2,5, el porcentaje de amarillo, naranja y rojo, año a año, ahí hemos ido reduciendo. Esta es como esa imagen con la que nos debemos quedar, de cómo está el Valle de Aburrá y con la de cómo habríamos estado este año si no hubiéramos hecho nada. Bueno, vamos a un corte y vamos a conocer ideas que nos hacen de ProAburrá Sur, ProAburrá Norte, de la Universidad de AFIT, como ideas que ellos tienen, de cómo valoran y cómo han visto este ejercicio y qué se les ocurre también que se puede hacer. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. ¿Qué acciones proponen diferentes agremiaciones y profesionales para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá?
estando en las manos de nosotros porque estamos comprometidos con la solución, entonces está definitivamente los planes de movilidad empresarial. Yo creo que esa es la mejor acción que una empresa o que esta comunidad puede hacer en términos de que ahí nos vinculamos todos. Lo segundo es el tema de logística. Creo que somos una ciudad que amerita un sistema de logística mucho más sofisticado, logística en horario no convencional. Eso nos parece que es determinante. Retomaría o insistiría en el tema de conversión de carros a gas, sin olvidar o sin dejar de lado la perspectiva de futuro que es el futuro eléctrico. Con mucho beneplácito escuché ayer al director del área, al doctor Prieto, cuando contaba ya de la iniciación de los procesos de chatarrización, de sustitución por gas. Nosotros creemos que esa es otra alternativa, los vehículos eléctricos. Todo esto debería ser hecho en el marco, por ejemplo, de estímulos a pequeños transportadores que no tienen económicamente cómo desarrollar un proceso de chatarrización. De pronto pensábamos nosotros un sistema mancomunado, cooperativo o algo que les dé la oportunidad de sustituir sus vehículos, pero que también les dé la oportunidad de tener trabajo para poder pagarlos. Necesitamos sembrar para poder tener oxígeno. Con esto cuidamos la salud, pero no es lo único que podemos hacer. Estamos haciendo separación en la fuente, tenemos en todos los barrios de Medellín, en todos los corregimientos, personas que actualmente no están laborando y necesitan un medio de sustento. ¿Qué podemos hacer? La separación desde la fuente, con esto pueden conseguirse unos recursos y minimizamos el impacto al medio. Claramente la desmotorización es uno de esos aspectos, o sea, poder nosotros utilizar la bicicleta, poder caminar es vital, el uso del transporte público es fundamental y todavía podemos fortalecerlo más. La educación tiene ese gran poder, la educación es una herramienta cultural y empieza a cambiar los hábitos, los valores, las convicciones y ya luego las actitudes también y los hábitos. Entonces, si nos metemos desde ahí podemos empezar a garantizar cambios a largo plazo y a más corto plazo pues hay que intervenir también asuntos tecnológicos, digamos más tangibles, más físicos, más de la infraestructura que utilicemos, de las tecnologías que utilicemos. Por ese lado va el asunto. Hay muchas ideas, hay propuestas y bienvenidas sean. Vimos en un artículo muy especial que hizo el periódico El Colombiano también ideas interesantes de las que tuvieron respuesta muchos expertos, entre ellas el director del área metropolitana. Muchas de ellas ya van en camino, hacen parte del PIGECA. Lo que pasa es que no ha sido como el detalle de ir explicando cosa por cosa del PIGECA, pero también es una tarea de comunicación y una tarea pedagógica de ir explicando punto por punto, porque es bien interesante el tener, digamos, proponen unos peajes en el centro, de alguna manera castigar a quien quiera moverse en los centros de las ciudades, como pasa en Barcelona, como pasa en Madrid, como pasa en París, en el mismo Nueva York. O sea, donde si usted va en carro, pues le sale más caro y entonces mejor vaya en metro. Y las personas optan por circular mejor en el transporte público. Así vienen, doctora María del Pilar, más propuestas. Sí, claro, Lili. Nosotros tenemos pues en el último eje estratégico del PIGECA, que es todo lo de incentivos. Tenemos incentivos, pues y obviamente tasas como la tasa por contaminación atmosférica, un trabajo que hicimos con Banco Mundial, con Econometría, con el mismo Ministerio de Ambiente. Estamos trabajando en ese sentido, así como hay una tasa, por ejemplo, por uso del agua, una tasa retributiva por vertimientos, pues también la propuesta es que tengamos esta tasa, pero en ese mismo eje tenemos, por ejemplo, el tema de incentivos, que fue lo que se firmó esta semana con Findeter. También estamos buscando incentivos para el sector industrial. Otro de nuestros ejes estratégicos es todo lo del plan Siembra Burrado, la línea de biodiversidad. Otro es el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental con los controles tanto fuentes fijas como móviles. En fin, como tú dices, en cada uno de los ejes tenemos una cantidad de acciones que venimos desarrollando. Tenemos incluso un sponsor o un coordinador de cada uno de estos ejes designados por nuestro director mediante resolución. Tenemos también el comité gestor, el comité intersectorial. Todas las ideas son bienvenidas, también se va a tener la Escuela de Ecología Urbana, los ciudadanos científicos, es decir, hay toda una gobernanza del PIGECA que está ya por resolución metropolitana
y que eso es lo que nos va a dar la posibilidad de que esto sea sostenido en el tiempo. Si todos los actores nos comprometemos de manera decidida a seguir trabajando como lo estamos haciendo en este momento, va a ser muy importante porque eso ya se va a volver nuestro día a día y ojalá también estas estrategias las tengamos para otros recursos naturales. Nosotros vamos a ligar todo lo que es el PIGECA con el plan de cambio de variabilidad climática, así quedó en el acuerdo metropolitano. Entonces todo esto lo vamos a seguir difundiendo y muy importante el compromiso de todos en este sentido. Es clave, doctor Sergio, que pensemos, estamos ya en abril y hay una situación, vamos saliendo de esa situación meteorológica que nos pone en estos momentos de observación, pero nos debemos preparar. En octubre, noviembre vuelve a pasar, entonces hay que empezar a tomar medidas. No hay que esperar a que estemos una semana antes. Y no lo digo solo por la institucionalidad, sino los colegios, las empresas. Pues si yo ya sé, como saben, en los países que tienen estaciones, empieza el otoño, empieza la primavera, empieza el invierno y se cambia la ropa, cambian las dinámicas. Nosotros tendríamos que adoptar ya como parte de nuestra vida diaria que hay 2 ciclos en los que las dinámicas deben transformarse. Sí, y yo creo que parte también del aprendizaje que hemos tenido nosotros como institución y también la gente, los ciudadanos, es eso, y es que la gente ya tiene muy marcada cuáles son las épocas que podrían ocurrir fenómenos diferentes en la ciudad de Medellín, y la gente ya tiene muy claro que es febrero, marzo, octubre, noviembre, eso está clarísimo. Lo que hablábamos y lo dijimos la semana pasada en la rueda de prensa, cuando estamos finalizando el periodo, es que hay que esperar más o menos hasta junio, julio, para tener datos claros y certeros, para poder decir, venga, posiblemente las semanas más críticas vayan a ser estas. O puede ser, por ejemplo, que el resultado sea, venga, el fenómeno del Niño ya está tan débil o las condiciones meteorológicas van a estar tan buenas que posiblemente no tengamos ningún riesgo. Pero hay que estar atentos al tema y vamos a declarar, de acuerdo a los pronósticos, las situaciones. ¿Cuál es el llamado? Venga, si eso ya se sabe con anterioridad, porque siempre lo decimos con anterioridad, es mirar cómo nos preparamos todos para ese tema. Entonces es el tema de colegios, el tema de empresas, el tema de cargue y descargue, cómo nos vamos a transportar nosotros mismos, cómo nos transportamos, incluso nosotros como administración. Todo el mundo dice, es que para ustedes es muy fácil porque todos tienen carro oficial y los vehículos oficiales no tienen pico y placa. Pues yo sí quiero contarles que la orden del alcalde en las 3 medidas fue que ningún vehículo oficial se moviera, y a todos los secretarios nos puso a movernos de una forma diferente. Entonces vieron a secretarios moviéndonos en taxi, moviéndonos en bus, moviéndonos en metro, y eso es también como decir que es que el ejemplo empieza por casa. O sea, nosotros tenemos unos vehículos eléctricos en que nos obligaban también a compartirlos con los mismos secretarios, y es parte también de decirle a la gente que es que nosotros también sentimos como propias las medidas que tomamos. Claro, y es lo que pasa en todas las ciudades del mundo. Los grandes representantes de lo público se mueven en su bicicleta o van en el sistema público. Pocos tienen ya transporte especial. Así es, y es eso. O sea, por ejemplo, el mismo alcalde se estaba moviendo en esa época en unos vehículos eléctricos, pues arriesgando también como parte de su esquema de seguridad, y él estaba comprometido con el tema. Todo el esquema se le movía en vehículos eléctricos, y era parte también de la apuesta, del compromiso que tiene la ciudad. Y ese día, pues me acuerdo porque estábamos preparando rendición de cuentas, nos quedamos ese día hasta las 12, 1 de la mañana el día anterior revisando toda la presentación, y a la salida éramos todos buscando taxi o mirando quién tenía carro, porque obviamente, pues por ejemplo, el tema, habían algunos por seguridad, el de seguridad no podía, entonces éramos todos metiéndonos en los carros que teníamos. Carro compartido, muy bien, felicitaciones, ganaron puntos. Doctor Carlos David, ¿qué sigue entonces? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que continuar con lo que venimos haciendo, es decir, la ruta de largo plazo está muy bien. Ahora, yo creo que nosotros como ciudadanos, y lo digo, todavía necesitamos comprometernos aún más. Hemos venido con un compromiso muy alto, hemos cambiado hábitos, pero debemos también adecuarnos a otro tipo de cosas. Por ejemplo, hombre, que las ladrilleras deben cambiar. Sí, pero es que ¿quién no vive en una casa de ladrillos en el Valle de Aburrá? Entonces, no son las ladrilleras, somos todos los que hemos emitido esa cantidad de contaminantes. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Vamos a cambiar la matriz energética, va a subir el costo. Nosotros tenemos que pagar, no todo lo tiene que pagar la institucionalidad, los ladrillos más caros, entonces tenemos que hacerlo. Eso implica proteger el medio ambiente. A eso también se tiene que llegar el nivel de compromiso. Todos y cada uno de esos emisores que nosotros pensamos que son otros, somos nosotros, y tenemos que seguir en esa vía. Perfecto. Doctora María del Pilar.
Bueno, sí, ya para terminar, muy importante que veamos esta gráfica que la hemos pues mostrado varias veces, pero que es contundente, es porque la línea roja es la que nos decía con el Instituto de Aire Limpio de Washington y con todo nuestro inventario de emisiones, que así se hubiera comportado de no tomar absolutamente ninguna medida. Es decir, nos hacemos los bobos, nos escondemos calladitos. Que incluso lo decíamos en algún programa, el punto ciego de Daniel Goleman. O sea, es uno, aquí no me diga, aquí no pasa nada y yo sigo mi vida común y corriente, no aquí. Y la gráfica, la curva naranja, es la que nos decía el PIGECA, o sea, esta línea, incluso al principio decían, pero ¿por qué sube? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que los vehículos siguen llegando, la población sigue ingresando, sigue creciendo, entonces no podíamos decir que es que de inmediato íbamos a empezar a bajar, pero también en las discusiones que hacíamos en su momento con el Instituto de Aire Limpio de Washington, con la UPB, era, ustedes no van a ser capaces de bajar de una vez porque es que eso implica muchas cosas, pero que tuvimos un alcalde decidido, un presidente de una junta, un director del área que se pusieron frente al tema, toda una junta metropolitana tomando decisiones de manera concertada y logramos que Ecopetrol también nos ayudara con el mejoramiento de la calidad de los combustibles, que incluso le está sirviendo a otros grandes centros urbanos. Entonces eso, sumado a la renovación del parque automotor, a los planes de movilidad empresarial sostenible, a todo el apoyo ciudadano que hemos tenido y a todas las otras acciones que hemos venido haciendo que son también colaterales y muy importantes, logró reducir un 27% de la concentración de PM2.5 entre 2017 y 2018 y una ganancia ambiental de 11.1 microgramos por metro cúbico frente a lo proyectado en el PIGECA. Ese es un resultado muy positivo que, insistimos, pues tenemos los periodos de gestión de episodios, como decía Sergio ahora, febrero, marzo, octubre, noviembre, pero no quiere decir que esa calidad del aire el resto del año no sea buena o moderada y que estemos, digamos, haciendo una gestión adecuada en torno a nuestra calidad del aire. Nos queda una gran tarea y ahí cada uno va identificando lo que le corresponde. Es cómo nos apropiamos del aire todos, cómo lo asumimos todos. Esto no es de uno ni de otros, esto no es de la alcaldía, del área metropolitana, del CIATA, no, esto es absolutamente de todos los 10 municipios, de toda Antioquia, porque es una tarea de todos los municipios y de todos los habitantes de este territorio cuidarlo y liderar acciones distintas. Aquí se nos acaba el tiempo, una información básica, ustedes encontrarán más en el CIATA, en la alcaldía de Medellín, en el área metropolitana y en programa en Telemedellín. Nos vemos y muchas gracias por creer y por generar acciones positivas por el aire.